Bueno, tenemos, Daniela, 25, 27 Sí. presenciales en YouTube. Sí, Como ok. siempre, adelante, presentate. Yo estoy acá escuchándote, pero bajo la cámara para no molestar. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes en este momento. La verdad que estoy como muy ansiosa, muy todo, pero contenta al final, porque de lo que voy a tratar creo que es algo que a mí me gusta muchísimo de hace rato, ¿no? Primero, antes que nada, mi nombre es Daniela Jiménez, soy técnico auxiliar en pericias forenses y evisceración. Actualmente no estoy trabajando con goce de sueldo, por decirlo así, pero estoy haciendo prácticas en el hospital de acá de la ciudad de San Pedro, en el hospital local de acá de la ciudad de San Pedro. La verdad que me gusta muchísimo, hace el 30 de diciembre del 2022 que estoy haciendo prácticas en la mayoría de las necropsias que hay acá en San Pedro. La verdad que estoy muy contenta porque la posibilidad que No se te escucha. qué sé yo, que se saquen las ganas de aprender algo y un poquito más de esto, ¿no? Quiero agradecer también a Finita Ferreira, que es mi profe de criminalística, de la diplomatura de criminalística y criminología. Quiero agradecerle a ella por darme esta posibilidad. La verdad que por ser la primera vez, esperemos que sea de su agrado y que sea del agrado también del instituto. También agradecer al instituto también por darme esta posibilidad. Bueno, Finita va a estar ahí ayudándome, apoyándome un poquito con el tema de las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, desde ya trataré en lo posible de contestárselo, y si no lo sé, como siempre decimos, lo averiguamos y lo contestamos. Eso no es problema. Quiero aclarar que estoy un poco nerviosa, así que vamos a hacer lo posible para que esto salga lo mejor que se pueda, ¿sí? El tema de la evisceración, de lo que yo trato, más que nada de lo que yo trabajo, es en el tema necropsia judicial, ¿sí? Es la parte que yo hago, ¿tá? El término de por sí, digamos, está como en muchas peleas, digamos, ¿no? Porque uno dice autopsias, otro dice necropsia, pero el real término, digamos, es lo que es necropsia, ¿sí? La autopsia. La palabra autopsia es un término, por decirlo así para que se entienda, como criollo, ¿no? Pero no está bien dicho, sino que en realidad es necropsia. Yo lo que hago son necropsias, ¿sí? Bueno, el tema de la evisceración, ¿qué es evisceración, no? Es la apertura, vamos a decirlo así, la apertura de un occiso, ¿está? Que ingresa a lo que es la morgue, y que nos ayuda a determinar cuál es la causa de muerte, ¿tá? Como decía, ¿no? El tema de la evisceración hoy en día es como, no es un trabajo no mal visto, pero sí como da como mal aspecto, ¿no? Por decirlo así, porque yo lo sufro mucho. No es como estar diciendo soy policía o qué sé yo, trabajo en un supermercado, ¿no? Es difícil estar diciendo soy evisceradora o hago necropsias, ¿no? Es difícil, pero es un término muy lindo, ya que con esto encerramos muchas verdades, ¿no? Sin el análisis de las necropsias, sin hacer una necropsia, el occiso no puede ser salvado, por decirlo así, ¿no? Es como que uno lo salva, decir, bueno, si fue por una muerte por homicidio, si fue por un accidente, digamos, o como murió en ese accidente, ¿no? O un herido de bala, también determinar esas causas. Creo que esta parte de la evisceración para mí es como muy revelador,
¿no? Ese es el término es revelador, ¿no? Nos revela esa parte de cómo murió esa persona, ¿no? ¿Cuál es la causa de muerte? Y aparte también encierra la otra parte que es lo personal o de cómo ser persona también, ¿no? El terminar valorando la vida, por decirlo así, o el ver y apoyar al otro lado, ¿no? Que sería la familia del occiso, ¿no? Ese también es uno de nuestros trabajos, el llevarle esa verdad y esa tranquilidad al familiar, ¿no? De ese cadáver o ese occiso que está en la morgue, ¿no? Es lindo esa parte creo que es la más humana, diría yo, de este trabajo, ¿no? Bueno, el tema de visceración, como decía al principio, se relacionan con varias necropsias, ¿no? Que es la parte de lo que es lo medicinal, por ejemplo, que es donde, por ejemplo, después, dentro de las 24 horas del fallecido, por decirlo así, es donde se hacen todos los estudios de la enfermedad, si en ese caso murió por enfermedad, o bien, si no se sabe bien cuál fue la enfermedad que causó la muerte de ese paciente, ¿sí? Se investiga y se analiza a través de la medicina, ¿no? Eso sí lo hace un eviscerador juntamente con un médico, ¿sí? Con un médico del nosocomio. Y también está la otra que es la parte de todo lo que es medicina legal, ¿sí? O judicial, que es la parte donde yo trabajo, está. Y después tenemos también lo que es la parte de, se me olvidó la palabra, bueno, todo lo que es la parte de lo que es la medicina legal, como le decía recién, ¿no es cierto? Y aparte todo lo que es judicial también, ¿sí? Lo judicial que juntamente se trabaja, ¿no? Todo lo que es con la policía científica, todo lo que es la parte de juez, todo lo que es fiscal, todas esas partes, y eso lleva un trabajo bastante difícil, porque no es como un análisis de alguna enfermedad por la muerte de un paciente, ¿sí? Es eso lo que yo trabajo. Es lo más difícil, por decirlo así. Estoy viendo el tema el machete, como diría yo, ¿no? El tema de las autopsias clínicas y los médicos legales sí se hacen dentro de lo que es un hospital, por ejemplo. Aunque es medio, bueno, acá más que nada es como un tema de pelea siempre, ¿no? Pero bueno, es cuestión de arreglar siempre las partes, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas peleas con el tema de la municipalidad, el tema o sea, es todo lo que es la parte de la ciudad, más que nada, ¿no? Pero siempre se trata de llevarle la tranquilidad al familiar, más que nada, para poder realizar ese estilo de autopsias o de necropsias. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta finita por las dudas? Vamos muy bien. Y los nervios, por supuesto, es muy distinto estar en la línea online a estar en la mesa de Morgagni. No, están saludando, están diciendo buenas tardes, hay muchos que están ingresando recién. Vamos por 32, perdón, usuarios, tranquila. Bueno, vamos bien entonces. Bueno, entonces con el tema de la necropsia, creo que a veces pueden ser las necropsias totales o parciales. Yo creo que me voy a basar más que nada en lo que es la necropsia judicial, ¿sí? Porque también tenemos lo que es experimental, que muchas veces lo hacen en universidades, por ejemplo. O lo científico, que es, digamos, para detectar como remedios, ¿no? Para detectar diferentes fármacos, digamos, con respecto a esas enfermedades y digamos, y poder llevar a una solución o a algún nuevo medicamento, ¿no? Y como le decía anterior, el tema de la necropsia clínica, ¿tá? Ese también es un punto que quería aclarar, ¿tá? El tema de las necropsias, como decía recién, puede ser
totales o parciales, ¿sí? ¿Parciales en qué sentido? Parciales porque a veces, por ejemplo, me gusta dar ejemplos porque, bueno, creo que para mí las prácticas es donde encierra muchísimo, ¿no? Y yo soy más de las prácticas que lo teórico. Por ejemplo, lo que es parciales, nos ha tocado casos, por ejemplo, de fallecimiento por, digamos, perdón, me llegó un mensaje, ahí está. Bien. Por ejemplo, por una fallecida por una sobredosis, ¿sí? Una oxisa por sobredosis, y solamente nos basamos más que nada en lo que son los órganos internos, por ejemplo, el estómago, los intestinos, lo que es el hígado, ¿sí? La parte de las fosas nasales, ¿tá? Y lo que es la vejiga, ¿sí? ¿Por qué la vejiga? Ese es un punto muy clave para nosotros. La vejiga es, y la sangre, obviamente, pero la vejiga es, si tiene líquido, ¿sí? En la vejiga podemos hacer análisis toxicológicos, ¿sí? Porque no dura mucho tiempo dependiendo del oxiso, o sea, del horario de muerte del oxiso, ¿sí? Queda más todo lo que es eso de las drogas, digamos, los estupefacientes, quedan más en sangre, ¿sí? Duran mucho más tiempo en sangre, pero a veces en una autopsia lo sacamos también de la vejiga, ¿sí? Del oxiso, de la oxisa, porque también hay restos toxicológicos, y eso también es muy importante, es una de las cosas que también hacemos. Y nos pasó que justamente esta oxisa tenía la vejiga vacía, claramente porque había llegado y había estado en terapia intensiva, por ende no podíamos sacar y usar mucho el tema de líquido de la vejiga, pero sí, por ejemplo, lo que hicimos fue cortar una partecita de la vejiga y mandarlo a analizar, porque a veces también en las paredes puede llegar a encontrarse algún resto toxicológico, y eso puede servir también a revelar datos importantes de la oxisa, ¿no? Eso también está muy bueno de saberlo, ¿sí? Más que nada porque me gusta mucho también aprender del médico, porque no había líquido, entonces es como que, ¿dónde lo sacamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y él me enseñó esa parte de decir, no, vamos a hacer esto, vamos a cortar, es apenas una partecita muy, muy chiquita para mandarlo a analizar, ¿no? Eso también. Después, una de las cosas, bueno, después la parte total, ¿no? El análisis total, es cuando ya, por ejemplo, puede ser algún oxiso por accidente vial, ¿sí? Donde, bueno, tiene múltiples fracturas, o, por ejemplo, tiene los pulmones o la parte del tórax muy comprometido, que ahí también seguramente nos vamos a encontrar con un oxiso bastante mal, entonces debemos empezar a separar las partes, no desmembrar el cuerpo, sino hacer la incisión correspondiente para poder empezar a sacar los órganos y decir, bueno, qué fue lo primero que afectó para que llegue a lo que es la muerte, ¿no? Eso también está muy bueno. Y en la parte total también se abre lo que es la parte del cráneo, porque puede tener una esquimosis en la parte de la cabeza, puede tener algún coágulo de sangre dentro entre el cráneo y el cerebro, puede estar el cerebro inflamado, entonces eso también es importante con el tema de, digamos, del análisis total. Algo que siempre me han preguntado, siendo yo estudiante, digamos, y ahora practicante, el tema de la donación de órganos. Bueno, en la parte judicial no se hace donación de órganos, o sea, nosotros no tratamos los órganos en sí, no los pesamos, sí los pesamos en el caso de que los pidan, ¿sí? Pero en la parte judicial no se podría. Sí se hace en el tema de la necropsia científica o experimental, por ejemplo, ¿sí? Sí se saca el tema de la donación de los órganos, y ahí es donde el eviscerador o la evisceradora pesa el órgano
lo mide, verifica si está bien, de qué color o qué textura tiene cada órgano, entonces ahí sí lo hace. Nosotros, más que nada, nos basamos en todo lo que es la orden judicial. ¿Está? O sea, nos dicen, tenemos un occiso, tal y tal, nombre, si tiene, obviamente, número de documento, y nosotros nos basamos en hacer y hacer la apertura de, digamos, cadavérica. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Uno de los temas... Sí. Antes, perdóname, para contestar y que no se nos pierdan las preguntas. Gemina dice, empiezo de abajo para arriba. Okay. Gemina se pregunta, ¿por qué parcial, total? ¿Por qué parcial y total? Porque a veces depende de cómo... ¿Cuál fue el motivo de muerte? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, como le decía recién, si fue un accidente, si murió en un accidente, digamos, el occiso debe ser examinado en totalidad, ¿sí? En su totalidad, incluyendo partes inferiores, ¿sí? Y todo lo que es la parte superior. Y parcial, ¿sí? A veces se hace solamente, por ejemplo, con esta occisa que murió por sobredosis, se hizo un análisis solamente en su corazón, por ejemplo, en lo que es la parte del estómago, ¿sí? Y lo que es el vaso y el hígado, ¿sí? Porque son en los lugares donde más se centra el tema de el estupefaciente, ¿no? O la cocaína, o la heroína, o lo que sea, se centra en esos lugares, ¿no? En todo lo que es, y en las fosas nasales hicimos el hisopado, ¿sí? El famoso hisopado, un hisopo, se introduce un hisopo, se saca el resto de sangre y se introduce en un recipiente correspondiente a eso, ¿no? Por eso se le llama una necropsia total o parcial, ¿no? En el caso de un accidente, por ejemplo, se va a hacer total porque no sabemos la causa, porque puede ser por una colisión, ¿sí? O sea, si chocó contra otro auto, ¿sí? A veces no muere en el momento, ¿está? Muere camino al nosocomio, o muere cuando lo están sacando, o muere al llegar al nosocomio. O sea, uno debe verificar en qué momento falleció, ¿no? Eso también es un punto muy importante, porque nosotros tenemos que decir, bueno, falleció más o menos en este rango, ¿está? Todo dependiendo de la hemorragia que tenga, ¿sí? Si tiene alguna incisión por dentro, ¿sí? Si tiene hemorragia interna, si tiene hemorragia externa, si tiene, por ejemplo, una quebradura expuesta, ¿sí? Eso es muy importante también, porque si tiene una quebradura expuesta tenemos un rango de minutos, ¿sí? Para poder salvar a esa persona, ¿está? O sea, se vuelve el hueso al lugar, porque eso no lo hacemos nosotros, pero un paramédico lo hace, ¿no? Se vuelve el hueso, se entablilla lo más que se puede, se tapa, ¿sí? Para que la persona, perdón, llegue bien. En el caso de que fallezca, ¿no? En el transcurso nosotros también tenemos que verificarlo, y a veces puede ser por alguna hemorragia interna, ¿sí? Que se haya salido la sangre, vamos a decirlo así criollamente para que se entienda, por algún lugar, ¿sí? O sea, debemos decir por dónde salió la sangre. Por ejemplo, tuvimos un homicidio, en este caso fue un homicidio aquí en San Pedro, donde el hombre llegó con vida al nosocomio, ¿sí? Y durante un tiempo, digamos, falleció, ¿sí? Nosotros, como fue al principio era un posible homicidio, hasta que se verificó que realmente era así, lo mandaron a la morgue, nos llamaron a nosotros y le practicamos la necropsia, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, lo abrí, obviamente, la incisión de la pera del mentón, ¿sí? Hasta lo que es la pelvis de la persona, estaba todo seco, literalmente, corazón seco. Corté el corazón, ¿no? Verifiqué el corazón primeramente, su tamaño, cómo estaba dentro de todo lo normal, por ser una persona mayor, era algo normal, pero cuando lo abrí estaba seco, ¿no? Uno cuando abre un órgano, para que se entienda, ¿no? Lo real es que supure sangre, ¿no? Empieza a salir un poco de sangre, no mucha, pero empieza a salir un poco de sangre. La parte del tórax
donde atrás de los pulmones estaba seco, íntegro, totalmente seco. Entonces nosotros debíamos verificar de qué manera murió. Tenía solamente una lesión en la mejilla izquierda, no parecía ser nada grave, así que empezamos a buscar todo, o sea, empezamos a tocarlo, ahí sí, esa fue una necropsia parcial, por ejemplo, no abrimos cráneo, ¿sí? Y empezamos a buscar hasta que encontramos que en el orificio de la mejilla izquierda el cuchillo había ingresado por la carótida, ¿sí? Y había salido toda la sangre por ese orificio de la mejilla. O sea que él se había desangrado, había muerto totalmente desangrado. Por eso decimos que es parcial también, ¿no? Porque a veces no hace falta abrir todo el cuerpo para saber qué es lo que pasó. A veces se abre totalmente porque realmente no encontramos cuál es la causa de muerte, por ejemplo, en este homicidio. Imagínense la presión de nosotros, ¿no? Porque debíamos presentar si era homicidio o no, o un intento de asalto, por ejemplo. Que termina siendo homicidio, pero claro, necesitábamos saber el tema realmente, la causa de muerte. Fue muy, muy atrapante ese caso, ¿no? Por eso decimos total y parcial, eso a lo que voy para no irme a otro lado. ¿No? Total, quiero dejar en claro esto, total es cuando realmente necesitamos abrirlo completo para deducir la causa de muerte, ¿sí? Cuando no tenemos una visión macro, ¿sí? Macroscópica, así a simple vista, de cómo murió, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una inspección un poco más microscópica, ¿sí? O sea, más detenidamente, ¿sí? Vamos, ahí, ¿se entendió esa parte, Finita? Sí. Si vos vieras todas las preguntas que hay, pero yo no te quiero interrumpir más. Abriste la Pandora, Daniela. Yo te dejo seguir con la clase y después, ahora voy a anotar el nombre para no perderlo, no perder la pregunta o las preguntas, y después cuando vos termines, preguntamos todo, contestás todo lo que te guste. Bueno, sí, va a ser mejor así se entiende. Sí, dale, no tengo drama. Bueno, seguimos con el tema, el tema externo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace un eviscerador, no? Porque no es solamente abrir el cuerpo, qué lindo los órganos, los mostramos y ya está. O deducimos la causa de muerte. Sería muy divertido y muy rápido, ¿no? No, el tema es el siguiente. O sea, nosotros al llegar recibimos un informe, por ejemplo, del nombre de la persona, documento, posible causa de muerte, porque siempre es una posible causa de muerte, ¿sí? Y luego hacemos una inspección y palpación, se le llama, ¿no? Inspeccionamos el cuerpo por fuera, siempre fotos, eso es lo que siempre decimos, las fotos es muy importante en estos casos porque es como recibimos el cuerpo. ¿Está? O sea, siempre nosotros tenemos que resguardarnos, ¿no? Como tanto el médico forense como el eviscerador, o la evisceradora en este caso yo, debemos resguardarnos de cómo recibimos el cuerpo, ¿sí? Porque eso ha sido problemas han dado como un par de problemitas. No digo acá, pero he visto casos que han tenido problemas los evisceradores. Entonces, las fotos creo que es algo importantísimo en este caso, ¿sí? A veces saca el médico, saca la policía científica si está en ese momento, lo saco yo, o sea, eso dependiendo de cómo se den las cosas, ¿no? Pero lo vamos haciendo. Creo que la foto, la inspección ocular primeramente y después la fotográfica es muy importante. ¿Qué es lo que hacemos con el tema de la inspección ocular? Es cómo está el cuerpo, ¿no? Si está muy erguido, si está muy morado, cómo tiene sus reacciones faciales, ¿sí? Porque a pesar de que esté fallecido, tiene unos rasgos faciales muy especiales, ¿no? Si sufrió o no sufrió, ¿sí? Eso también se identifica porque dependiendo de si sufrió, los órganos van a quedar de alguna manera, ¿no?
Después lo que hacemos es, bueno, el tema de tocarlo, de la palpación, de tocarlo, de tocar sus extremidades, de tocar su cabeza, ¿sí? De tocar todos digamos, todo lo que es la parte del tórax, el cuello, o sea, todo lo que es esa parte. Y algo que siempre debemos tener en cuenta es la vestimenta, ¿no? Eso es muy importante también porque no puedo ir así con el pulovercito como voy, y así tampoco, ¿está? O sea, siempre debemos tener un resguardo porque estamos tratando con un oxiso, ¿no? Y hay muchas infecciones y todas esas cosas, entonces debemos tener cuidado. Guantes de látex siempre. Eso es muy importante. Bueno, el tema de la palpación es muy importante también, porque ahí deducimos cuánto tiempo también está muy rígido, ¿sí? Si está muy rígido está dentro de las 3 y 6 horas después de haber fallecido. Ya después de las 6 horas el cuerpo se empieza a relajar y termina siendo casi normal como peso muerto, pero casi normal, ¿sí? No digo como si una persona estuviese durmiendo, pero parecido. ¿Tá? Tiene una rigidez, pero no tanto. En las primeras 3 y 6 horas es muy importante porque sabemos que murió hace poco. ¿Tá? O sea, murió dentro de las 6 horas. ¿Está? Entonces tiene esa rigidez, el cuerpo como que queda muy duro, ¿sí? Que eso también debemos siempre destacarlo, ¿no? Eso también, bueno. Entonces, escribirlo, sí, está dentro de las 6 horas, su rigidez está dentro de las 6 horas, o si no, ya pasó de las 6 horas, entonces ahí tenemos que empezar a deducir también el tema de más o menos entre qué horario falleció. Obviamente esto siempre es estimado el tiempo, ¿está? O sea, no murió a las 7 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Murió entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde. Entonces, siempre darle un estimado, no basarnos mucho en lo que es la puntualidad, porque la verdad es que siempre, o sea, a ver, podemos fallar, como, ¿no? Somos humanos y a veces podemos fallar en ese tema, entonces tratamos de ser o de hacer un estimado, ¿está? Después de eso, lo que hacemos ahí es prepararnos para hacer las incisiones. Me han preguntado también muchas veces cuál es el bisturí, si se usan todos los bisturís. Sí, en realidad sí, pero el correcto, la medida correcta es 1 DK12, por ejemplo, que es el que usamos nosotros, que es el que es un grosor de 1.6 milímetros, perdón, que se ayuda, ¿no? Digamos, a hacer una incisión mejor, más delicada, no desgarra tanto y directamente se presiona y se corta, o sea, es directo, ¿está? Eso también me lo ha preguntado. Entonces se hace incisión del cadáver, ¿sí? Y se empieza, que ahí es el tema, ¿no? Se empieza a desmembrar el tema de la grasa sobre la piel, ¿no? O sea, sacar y después se abre. Fotos obviamente hay un montón, ¿sí? Pero bueno, me encantaría también poder mostrarles un poco de esas incisiones, pero bueno, se saca la piel así, literal, y se deja expuesto todo lo que es la parte del tórax, ¿sí? Todo lo que es la parte de las costillas, ¿sí? Y después lo que se hace, lo que hacemos es cortar las costillas directamente y levantar el tráquea, y luego hacemos el recorrido, digamos, por decirlo así, para que se entienda, por dentro, y empezar a infeccionar todo lo que es las partes de los órganos. ¿Está? Y después tenemos la toma de muestras, que eso también es muy importante, porque por más que vos digas, falleció por un accidente, hay que verificar si esa persona no estaba alcoholizada, por ejemplo, y si estaba alcoholizada, cuánto de alcohol en sangre tenía. Siempre se hace una muestra, por más que digas que falleció estando en terapia. Siempre lo hacemos igual. O sea, el médico siempre me dijo, nunca está de más hacerlo, por más que ya sepamos que viene de terapia. Siempre hacerlo, o sea, y a mí me gusta eso, porque es todo completo, o sea, no nos quedamos con la duda de nada. Obviamente, esto también va por el lado de la mala praxis, ¿no? Eso es un punto a destacar también, esto va por el lado de la mala praxis también.
Entonces siempre verificamos esa parte de el tema de la toxicología, ¿está? Hacemos toxicología también en lo que es la parte del cuero cabelludo, dependiendo si tiene algún hematoma, si tiene algún corte, ¿sí? Para verificar qué hoja era, por ejemplo, si era un machete o si era un hacha o algo por el estilo, entonces verificar ese corte, si corta un poquito de piel para mandarlo a analizar, ¿sí? Restos de cabellos también, ¿sí? Restos de cabellos, restos de vellos púbicos o vellos, digamos, de las axilas. Si hay un corte, también se hace también ahí, se hace una incisión y se manda también a analizar. Todo depende de cómo fue el accidente también o cómo fue la muerte de esa persona. ¿Está? Eso también es muy importante, ¿sí? Vamos hasta ahí, ¿se va entendiendo, Finita? Usted me va diciendo, ¿eh? Excelente. Dicen que se entiende todo, pero cada vez hay más preguntas. Me parece que nos vamos a tener mañana. Bueno, bueno, quiero, se puede, no sé si se va a poder ver una foto, que quiero mostrar, que es el corte que yo hago. A ver si... ¿No la podés subir? Ah, blanco y negro no se va a ver. ¿No se va a ver? A ver, ahí. Intenta. Ah, yo la veo. Los chicos en... como es unos minutos. Volví a poner. Volví a poner. A ver. Contesten, por favor, en YouTube si lo han podido ver. Es una imagen real. Es una imagen real. Exactamente. Totalmente real. Ahora cuando me contesten, sí la ven. Josefina, gracias, Josefina. Josefina Gallo nos dice sí. Perfecto. Bueno, esa es una incisión que yo hago. A veces la hacemos dependiendo de, por ejemplo, si la hacemos del mentón hacia abajo, lo podemos hacer por el tema de un ahorcamiento, por ejemplo, ¿sí? De un suicidio. Lo hacemos también, sacamos restos de piel de esa zona, en el caso de si es un suicidio, si es por suicidio de ahorcamiento. ¿Está? Si no, lo hago desde el esternón, ¿sí? Hacia la pelvis de la persona. ¿Está? O sea, se hace una incisión, un cortecito, ¿sí? De acá del esternón hacia abajo. ¿Por qué? O sea, es algo que uno lo va aprendiendo con práctica, ¿no? Como todo, cuando yo empecé también me temblaba el pulso, pero creo que, bueno, es cuestión de práctica todo esto. No es fácil porque la verdad que el lado mío, el lado judicial, es como trabajar bajo presión, diría yo, ¿no? Porque tenemos el tiempo contado, tenemos un tiempo, eso también hay que destacar. No es lo mismo que una necropsia medicina legal o una necropsia científica o de experimento, no es lo mismo, ¿sí? Lo que yo trabajo, lo judicial, tenemos un tiempo y tenemos al fiscal o a la policía científica esperando del otro lado, y ya terminaron, cómo murió, y así está todo el tiempo. Entonces, trabajamos prácticamente bajo una presión interesante, ¿sí? Y a veces todo eso nos lleva a el temor de equivocarnos o de fallar, ¿no? Bien, con el tema de la palpación, cuando abrimos, ¿sí? Cuando abrimos, hacemos una incisión torácica, ¿sí? Tenemos que constatar si cada órgano como está, ¿no? Si está duro, si está blando, si está como esponjoso, ¿sí? Como la parte de la textura es esponjosa, cómo está de elasticidad, por ejemplo, si están como muy contraídos, si ha habido modificaciones. Eso también verificamos, ¿está? O sea, eso también se hace un análisis ocular, ¿sí? Ocular y testeamos, ¿no? Lo palpamos, ¿sí? Eso también lo hacemos. Una de las cosas que siempre me interesó saber es de dónde había venido el tema de la necropsia, ¿no? O sea, quién lo hizo. Es como que no se habla mucho de lo que es la historia de las necropsias,
pero sí me contaron cuando estábamos estudiando, para que me acuerdo el nombre, Herófilo. Herófilo era de la antigua Grecia, era un médico privado, por decirlo así, de Julio César, ¿sí? Como sabrán, Julio César fue asesinado de 23 puñaladas. ¿Cómo supieron eso, no? Que había sido asesinado por 23 puñaladas. Bueno, este médico Herófilo fue uno de los primeros en hacer una necropsia medicinal, ¿sí? O sea, se basó en la medicina de ese momento, de la antigua Grecia, y gracias a ese estudio, gracias a ese análisis que él hizo, dedujo que él había fallecido de 23 puñaladas. O sea, eso fue, yo dije, wow. Pero igualmente, en el antiguo Egipto también se hacían, ¿no? Aparte de las momificaciones, también se hacía un estudio, que eso lo voy a averiguar. Eso me interesa muchísimo meterme en ese mundo porque creo que son diferentes culturas y diferentes tiempos también para poder aprenderlo, ¿no? Eso, y tomar tips de esos también, ¿no es cierto? Después están las otras necropsias, que son las psicológicas, que eso ya nosotros no lo hacemos, porque trabajamos directamente con occisos, ¿sí? Así que eso después, o sea, si algún día se da, me gustaría también hablarlo. Hay muchas técnicas, hay muchas técnicas de incisiones, muchas. Y esto sí voy a leer los nombres porque son bastante difíciles, pero eso sí los voy a leer. Por ejemplo, la técnica de Morgagni, ¿sí? Se abre, digamos, se abre todo lo que es de cabeza a pelvis, todo. O sea, se abre todo, exactamente todo. Obviamente hoy en día no se hace esa, pero sí se hizo. Y cada técnica lleva el nombre del médico que la realizó, ¿sí? O sea, este es Morgagni. Después tenés la técnica de Mata, la técnica de Rokitansky, que ese fue un patólogo, ¿sí? La de Mata, por ejemplo, esta es una incisión, no se va a ver, ¿sí? Pero empieza de acá y termina así, ¿sí? También se abre, o se abre para abajo, ¿tá? Después tenés la Virchow, técnica Virchow, que es la que yo hago, ¿sí? Es la técnica de mentón hacia abajo, que es una para mí de las más fáciles. Y la que se puede mejor visualizar el cuerpo. Después tenemos la famosa Y, ¿sí? Que es desde los hombros hasta el centro del tórax hacia abajo, ¿sí? Después tenemos la incisión en I, que es la misma que yo hago prácticamente, y se corta, digamos, el tema de las costillas también. El tema de las costillas es terrible el tema de las costillas porque, digamos, tenemos que usar la tijera de podar, parecida a esa, pero en grande. Tiene un nombre, pero en este momento no me va a salir el nombre. Cóstomo, algo así se llama. Que, bueno, eso es lo que usamos también para lo que es cortar las costillas. Eso es un tema importante también, ¿no? El tema de las costillas, el tema de tener cuidado, de no lastimar o romper o perforar algún órgano, es importante también. Bueno, como decíamos anteriormente, el tema de el análisis de los fetos, por ejemplo. En el caso de los fetos, las incisiones son como las de un adulto, pero se usa más que nada, por ser un cuerpito muy chiquito, usamos la de la I y latina, como le decimos nosotros, desde el mentón hasta la pelvis, o puede ser la Y también, dependiendo, ¿sí? De qué es lo que se necesite. No varía en nada la técnica, sinceramente, porque se abre igual el tórax, se abre toda la parte abdominal, o sea, es cuestión de técnica,
podés usar la técnica que más te quede más cómodo, por decirlo así. Exacto, gracias finita. Exacto. Sí, a mí me habían enseñado, era postótomo, ¿sí? Es cortar, sí, no sé, viste que en distintas ciudades también se llaman de diferente manera, pero sí, sí. Yo le digo que es parecida a la de podar. Tal cual. Esta cizallas lo hablaba el doctor Patito en su tratado de medicina Claro. forense. Y a mí me sonaba muy raro el nombre, entonces por eso me la recuerdo. Sí, Cuando te la dan en la cabeza para que te acuerdes, bueno, eso me pasó. sí, sí, no, tal cual. Bueno, pues, viste esos nombres así como muy raros, es como... Yo me la imagino la cuchilla de podar, la tijera de podar, me la imagino, entonces más o menos... Es muy parecida. Es muy parecida. No, sí, realmente, es muy parecida. Pintando rosas, con esa que vos decís. Claro, claro, claro. Bueno, pero es muy parecida, pero no es la de podar, sino que es muy parecida a esa, ¿está? Eso, se me fue. Bueno, el tema de la sala de autopsias, perdón, necropsias, porque fíjense, no les voy a mentir, pero en todos los materiales dice sala de autopsias, en todos los materiales, salvo en el material que yo le envié, que es una de las partes, digamos, del libro, dice necropsias. Pero después es impresionante cómo en todos los lugares aparece el tema de la palabra autopsias, ¿no? Es un término raro. Es más, le informo, ¿no?, que la ley 136 declara obligatoriamente la autopsia judicial en instrucción preparatoria del proceso penal. O sea, hasta una ley lo ponen como autopsia, aunque yo la cambié y le puse necropsia. Pero bueno, es una cosa para discutir. Pero en realidad se dice necropsia, no autopsias, ¿sí? Eso quiero aclarar el tema de ese término, ¿está? La sala de necropsias es un lugar donde desde ya tiene que estar muy esterilizado, ¿sí? Por más que diga, no, pero bueno, si es un cuerpo, no. A ver, o sea, siempre digo lo mismo. Yo cuando voy, que a mí me llaman 1 hora y media antes de recibirlo, o bueno, me ha pasado que ya lo he encontrado ahí, me gusta esterilizar el lugar por más que ya esté el cuerpo ahí. Más que nada porque la bolsa mortuaria, la negra, a veces no sabemos qué infecciones puede llegar a tener, puede tener alguna bacteria, puede tener algo, puede haber entrado una mosca o algo por el estilo, entonces me gusta agarrarla y limpiarla con alcohol, que el médico ya está acostumbrado, pero al principio me miró medio raro, pero me gusta limpiarla con alcohol, por ejemplo, y ya después sí abrir hasta el cierre, lo abro con un algodón o una gasa, digamos, para limpiarlo al cierre, y después abrir la bolsa, ¿no? Eso creo que, a ver, es cuestión de cuidado y por las dudas, para hacer las cosas bien, ¿no? Más que nada por eso. Bueno, la dimensión siempre se basa en el nosocomio donde esté la morgue, en el lugar donde esté la morgue, ¿no? Eso va dependiendo del tamaño de ese lugar, ¿sí? Acá en San Pedro, por ejemplo, no es muy grande la morgue, tenemos solamente 2 heladeras. Nos gustaría tener una sala de necropsias un poco más grande, un poco mejor, más adaptada a lo que es nuestro trabajo, pero bueno, a veces las condiciones de la ciudad no son las mejores, pero no por cuestión de problemas del hospital o algo por el estilo, sino la plata. O sea, a veces piden la plata y no nos llega. Es así. Pero bueno, eso ya estaríamos hablando de otras cosas que no vendría al caso sobre esto, ¿sí? Las heladeras, por ejemplo, siempre pregunté por curiosidad cuánto tiene que estar una heladera. Y esa vez una de mis profesoras me dice, mirá, tiene que estar casi a 0 grados, pero lo normal sería 4 grados, ¿está? O sea, lo normal sería 4 grados, a veces no están a 4 grados, están un poquito más.
pero lo normal sería 4 grados, que eso sería, digamos, para sostener o enfriar el cuerpo hasta que uno pueda hacer lo que es la necropsia. ¿Estamos? Por ejemplo, una buena conexión de luz, eso es lo que siempre, es lo que estamos pidiendo hoy, por ejemplo, una lámpara para, es una campana, perdón, una campana donde es como un extractor, por decirlo así, que aspira olores que hayan en el momento, si los hay. Entonces eso aspira y uno puede trabajar tranquilamente, ¿no? Y aparte también tener las cosas esterilizadas, ¿no? El tema de las gasas, por más que sean gasas y tengamos que limpiar con eso, creo que es algo que uno tiene que tenerlo bien guardado, bien protegido, ¿sí? Porque las bacterias infectan, simplemente, eso, ¿está? El tema de los guantes, el tema del mameluco azul que usamos nosotros, puede ser mameluco verde, de cualquier color, pero nosotros usamos el azul. Uno de los puntos también muy importantes que siempre me dijeron es no mostrar la parte de la piel, ¿sí? O sea, no podemos mostrar la parte de la piel, siempre debemos tenerlo resguardado, siempre tenemos que tener todo cerrado, ¿sí? Por si entra una gota de sangre o algo por el estilo, ¿no? Que no nos toque la piel o que no nos toque nuestra ropa también, ¿no? Yo en este caso llevo un ambo, pero bueno, es cuestión también de proteger. Arriba de ese ambo también llevo lo que es el mameluco, ¿no? Más que nada el tema digamos, por las infecciones o algo por el estilo, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien. Acabo de plasmar, pero está lenta la internet, no sé qué le pasa, nunca está Sí, lenta, pero le acabo de cortando un poco. Una imagen de lo que vos, del instrumento que estábamos hablando recién. Que estaba buenísimo. Hay un montón de preguntas, pero no te voy a interrumpir, vos seguís con lo que estás disertando. Gracias. Bien. Perfecto, entonces después tenemos lo que es la mesa de operaciones, o la mesa mortuaria, o la camilla, o la cama mortuaria, ¿sí? Que es una cama de acero inoxidable, ¿sí? Que tiene 2 metros 10 más o menos por 75 más o menos de profundidad, digamos, donde está el occiso, y tiene todo como unos orificios donde eso va drenando los líquidos que vayan saliendo del occiso, o bien, como hacemos siempre, es limpiar el occiso en el caso de que tenga mucho exceso de sangre o que esté muy manchado, o como nos ha pasado que en este caso del homicidio, por ejemplo, que tenía tierra, tenía como pasto pegado en todo el cuerpo, entonces lo que tuvimos que hacer fue limpiarlo un poco, como para verificar que no tuviese alguna otra incisión o algún otro corte, digamos, en profundidad, ¿sí? Bueno, otra de las cosas, debemos tener drenaje, ¿no? O sea, es algo que el drenaje es muy importante también. ¿Por qué me baso mucho en lo que es la sala de necropsia? Porque a mí me pegó mucho la parte de la sala. Creo que, no sé si ha pasado acá en San Pedro, pero he tenido conocidos de otro lado que no tienen las mejores condiciones. Y es como que, no, si total está muerto, ¿para qué? ¿No? Y creo que ahí también va el lado de lo humano, o sea, porque si está muerto, pero fue una persona, estuvo viva en un momento, ¿no? Entonces uno debe tener una consideración o un lugar medianamente agradable como para poder atenderlo y poder demostrar esa causa de muerte lo mejor que se pueda, porque también está el otro lado de la parte judicial. O sea, si nosotros hacemos mal el trabajo entre una bacteria y en la toxicología, por ejemplo, digo que tenía tal cosa y nosotros mostramos el informe o pasamos el informe y dijimos que murió, a ver, ¿qué encima le podría decir? Murió por un corte inguinal, por ejemplo, con un arma cortopunzante en la parte de la inguinal.
por ejemplo, y dicen, no, pero acá dice que hay una bacteria en la toxicología, digo que... Entonces ahí está eso de decir, debemos mantener el lugar limpio, ordenado, debemos trabajar con las herramientas como corresponde. Me ha pasado escuchar que, por ejemplo, han hecho una incisión craneal con una moladora de una ferretería, o de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hay que es una moladora, pero mucho más chiquititas, que se puede cortar, o bien está el serrucho, que se compra y se hace con serrucho. Ahí sí me sentí como que era medio morbo, porque es una moladora de trabajar, aparte es muy peligrosa, es una herramienta mucho más grande, entonces uno tiene que tener mucho más cuidado, porque si no sacamos bien el cuero cabelludo, eso patina y nos puede lastimar a nosotros, o sea, y ahí solamente tenemos que constatar la causa de muerte del fallecido, no también salir lastimados nosotros, ¿no? Eso es algo que también debemos tener en cuenta, ¿sí? O sea, contar con las herramientas necesarias y que sean correspondientes al trabajo que uno esté haciendo, ¿no? Bien, el tema, bueno, como decía, el depósito donde dejamos a los cadáveres, donde dejamos el occiso o la occisa, ¿sí? El tema de las heladeras es algo que siempre peleamos acá, digamos, por tenerlas encendidas constantemente, por más que no haya, porque, o sea, nosotros como somos parte judicial, nos llaman y tenemos que salir, y nos encontramos con el occiso, o tenemos que esperarlo, y a veces nos encontramos que las heladeras están a una temperatura que no corresponde, y eso debemos tener mucho en cuenta, ¿no? No me ha pasado en San Pedro, pero sí he tenido muchos casos, o sea, que he escuchado muchos colegas, digamos, que vivimos hablando, y el tema de las heladeras creo que es algo que es muy importante, ¿no? Porque el tema de la descomposición del occiso también, ¿no? O sea, mantener la cadena de frío, que es algo muy importante. Es decir, por más que haya fallecido recientemente y cuando lo vayamos a ver está frío, igual sabemos en qué horario, en qué momento murió, en qué tiempo estimado tuvo la muerte, digamos, esa persona, ¿no? O sea, no importa si está en frío, creo que siempre lo vamos a saber. Eso es algo que cuando uno tiene ganas, por decirlo así, porque he visto tantos casos que igual se puede saber, por más que nos lleve un poco más de tiempo, creo que siempre hay una verdad por saber, ¿no? O sea, y eso es algo también para destacar, ¿no? Bien, bueno, la ropa protectora, ¿no? Guantes, bata larga, botas, en el caso de que haya mucho líquido en el lugar, por eso hablamos del tema del drenaje, los gorros, gafas en el momento de, por ejemplo, hacer un corte craneal, ¿sí? Eso también es muy importante, ¿sí? Y después me gustaría hablar el tema de los informes, ¿no? Que eso es algo que, no digo que no se hace, pero creo que hay yo por el momento no lo estoy haciendo porque no soy efectiva, no estoy trabajando con goce de sueldo, simplemente estoy haciendo las prácticas, pero bueno, cuando me dejen efectiva, digamos, voy a tener que hacer esos informes, y eso es algo que tiene que ser muy detallado, ¿no? El tema de los informes, creo que es ahí donde uno lleva la tranquilidad a la persona, al familiar, ahí está, eso, ¿sí? Eso es muy importante. Finita, ¿querés darme una cosa? Porque ya prácticamente no estoy dando todo, pero... Bien, entonces empiezo de abajo para arriba para los alumnos o los asistentes que están. Dale. Yo lo nombro. Bueno, Andrea Gioria es de la diplomatura nuestra de abril, del mes de abril del año pasado. Dice, es muy riesgoso trabajar con amoladora. Por supuesto que sí. Pero si la amoladora es únicamente, ¿no es cierto, Daniela, para ese trabajo y tiene su protector,
Se puede. Se puede, sí, sí, sí. O sea, siempre, a ver, por ejemplo, si es una moladora de ferretería, como le digo yo, que lo vas a comprar para mantenimiento, para cortar madera, que viene con discos diferentes, uno con protector, con las gafas correspondientes, porque tenemos también la careta transparente, la que se usaba cuando estábamos en la cuarentena, esa careta transparente también se usa. Sí, Marcianos. sí, al estilo, sí, así tal cual. Sí, se usa. Se usa la moladora igual. No es la correcta, vamos a ser claros, no es la correcta. Pero si no hay otra, yo tengo colegas, por ejemplo, que los propios de mantenimiento del hospital le han prestado la moladora. Dios mío. Bueno, Sí. les cuento para los alumnos que han ido a Amor Judicial aquí de Córdoba, el doctor Jorge, el amoroso doctor, que es un amor de profesional, solamente de colaborarme a mí con todos los alumnos, ellos tienen serruchos especiales. Serruchos, es decir, comprados en la ferretería, utilizados especialmente para ese trabajo. Eso tienen varios colgados así en el azulejo, porque todo azulejado blanco a la morgue nuestra aquí en Córdoba. Pero él me dice, miren, le dice a los chicos, miren con qué cortamos. ¿No es cierto? Pero son específicos. Vamos. Tenemos serruchizo. Sí, a otra pregunta. A ver. Jorge Díaz, ¿hay una sierra especial? Sí, la hay, pero los argentinos es muy rara, porque en la morgue, contestame vos, pero creo que no las tienen en la morgue nuestra, porque yo conozco varias morgues y no las tienen. No, ¿O me equivoco? Yo tengo un colega de México que sí tiene, digamos, una sierrita que es preciosa, si vos la ves. Es una sierra normal, pero es mucho más chiquita, mucho más compacta, digamos, y es una preciosidad. Ajá. O sea, es toda de acero inoxidable, ¿sí? Toda, exactamente toda. Una no, es último modelo, le digo yo. Pero sí, pero igualmente se puede hacer con cualquier sierra, eso se puede hacer cualquier sierra, mientras sea específicamente la hoja para eso. Sí, sí. Tal cual. Laura pregunta, ¿qué es la pila en la mesa de necropsia? No te escuché. ¿La qué? ¿Se entendió? La pila. Me pregunta Laura Gobulín, ¿qué es la pila en la mesa de necropsia? Me parece que escuchó mal. No, me parece que escuchó mal. Bueno, cualquier cosa, no. Porque en la mesa de necropsia, de la mesa de Morgagni, me parece que hablaste largo y tendido. Claro, pero no me acuerdo haber dicho pila. No, por eso. Pamela Agüero, ¿es cierto que los órganos, miro para arriba porque tengo la computadora arriba, ¿Sí? ¿Es cierto que los órganos después de ser estudiados no se vuelven al cuerpo, solo se rellena? Bueno, en casos de necropsias experimentales, científicas y de estudios, sí, es cierto, pero no en lo judicial. En lo judicial nosotros volvemos los órganos al lugar donde corresponden. Simplemente, por ejemplo, en el caso del corazón, ¿sí? Si murió de un paro de miocardio, debemos cortar un pedazo de corazón y se manda a analizar, pero el corazón queda en el lugar. O sea, no se toca, no se tira, ni nada. Bien, Josefina Gallo, vi en el material que subieron, sí. Había un certificado de defunción y decía sí. D minúscula barra D minúscula 2. Creo que era, ¿qué significa? Acá está. Bueno, eso, por ejemplo, la parte de difunción muertes naturales. Es un certificado que nosotros no lo damos, lo da la sala velatoria, por ejemplo, ¿sí? Que es el que dicta la difunción, así que esa parte yo no la trabajo sinceramente porque pasa por médico legal, digamos, o lo que es necropsia clínica, perdón, ahí va. Tal cual. Otra vez, Laura, me parece sí. que hace la inspección previa al lavado, porque vos hablaste de los cuerpos que se lavan cuando vienen muy estropeados. Sí. Primero, contestar esa pregunta y después sigo yo, te cuento yo.
Sí, ese es un tema importante. No lo hacemos en todos los occisos u occisas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del homicidio, se tuvo que hacer después de que yo le hice la apertura de tórax, ¿está? Se tuvo que hacer porque no encontrábamos, digamos, la causa de muerte, que es lo que yo explicaba al principio, que teníamos un orificio, una entrada, una herida cortopunzante del lado de la mejilla izquierda, entonces lo tuvimos que limpiar porque no encontrábamos, digamos, la causa de muerte, entonces lo hicimos por eso. No en todos los casos se hace, se lava el cuerpo cuando realmente está muy maltratado, digamos, o en el caso, por ejemplo, de un accidente, también, si no tenemos una real causa de muerte posible, causa de muerte, también se hace un lavado. Sí, sí. Si no, el cuerpo se trabaja así como está. Por ejemplo, en los casos de las muertes por carbonización, ¿sí? Por quemadura, porque murieron quemados en un incendio, ahí no se puede limpiar nada, ¿sí? Ahí se hace la necropsia como se puede en el momento y se rescata lo que se tenga que rescatar de ese occiso. Bien. Espérate que me perdí, porque me están preguntando, yo me olvidé de cerrar los grupos y los alumnos de las diplomaturas, entonces me perdí. Andrea Gioria también dice la concientización, perdón, en ser responsable en lo que es la sala de necropsia. Tal cual, tenemos que ser responsables, en todo sentido, pero bueno, puntualmente no, sí. en una muerte sentido. violenta, o no es cierto, las muertes de la criminalística en las cuales nosotros trabajamos. Omar, según entiendo, si hay una investigación, no se limpia en el sentido de lavarlo, precisamente para no eliminar cualquier tipo de rastros que puedan ser de relevancia para la investigación. Bueno, ahí le contesto yo, Omar, como sí, sí. Antes de que el viscerador, médico forense, médico legista haga la apertura, entra científica y criminalística y hace el levantamiento de todo lo que hay en ese cuerpo. Después entran ustedes, ingresan a hacer lo que tienen la labor de ustedes. Como criminalistas, ustedes pueden lavarlo. Y les cuento, creo que Andrea Gioria estuvo conmigo cuando el doctor nos explicó, porque es una alumna no vieja de edad, sino vieja en el tiempo conmigo, sigue haciendo cursos y diplomatura. Exactamente. Creo que estaba Andrea cuando el médico hizo la apertura, el médico forense acá en Córdoba, y se le tapó lo que vos decías, los desechos, la pileta de desechos, y agarró la sopapa como si estuviera en casa y empezó a sopapear y tuvimos que disparar todo porque nos inundamos. Bueno, ese es el trabajo, porque él lo había lavado al cuerpo, lo había lavado porque era un occiso, era un masculino en el cual había sufrido un desvanecimiento, se levantó, quiso caminar, se ve que quiso avisar a la familia y cayó en el arroyo y estaba todo embarrado la parte entera de su cuerpo. Entonces, por eso tuvimos que disparar. Quiero dejar claro eso, ¿no? A nosotros nos llaman, por ejemplo, a mí me llaman ahora y el cuerpo ya está en la morgue. La científica ya estuvo en ese lugar, ¿sí? Ya estuvo sacando fotos, estuvo haciendo el levantamiento de huellas dactilares, ¿tá? Entonces, después vamos nosotros, que es en el momento que hacemos la necropsia, sí. Y ahí fue ahí donde nosotros hacemos o el lavado o no, ¿sí? Pero antes hubo una revisión previa, digamos, pero no nuestra, porque yo todavía no soy de esa parte, entonces yo no puedo hacerlo. Yo hago la parte de la necropsia, y por eso, pero tiene razón ahí el muchacho Omar, sí, tiene razón. Pero bueno, yo no lo hago esa parte. Exactamente, ya está hecho cuando ustedes ingresan. Exactamente. Gracias por investigación criminal, que se pone un nick con ese nombre, se llama Costóstomo. Bien, gracias. Yo lo tenía con otro nombre. Bueno, claro, yo lo conocía como Costóstomo, sí, entonces estaba bien dentro de todo lo que decía. Pamela Agüero, creo que las personas con enfermedades contagiosas no se les realiza necropsia. Bueno, es muy buena pregunta, muy excelentísima pregunta. Tenemos un traje que es el que se usa para las escenas del crimen,
¿sí? Donde nosotros tenemos un protocolo, por ejemplo, en necropsias con COVID, vamos a hablar sobre el tema ya del famoso COVID, sí se hacen necropsias igual, nada más que se toma una precaución mucho más al triple, por decirlo así. Usamos casi 3 guantes encima, y cada corte nos sacamos el guante y volvemos a introducir otro. Usamos 2 o 3 barbijos puestos de tela, ¿sí? Y aparte la careta. Y tenemos todo tapado. O sea, sí se hacen igual, pero el protocolo es mucho más crudo, por decirlo así, mucho más duro. Bien. Pero se hace igual. Martín Diviaso, lo estoy esperando en la diplomatura, Martín. Son todos los diablitos que es necropsia, no autopsia, más con los evisceradores, que conozco los términos, dando la razón. No entiendo la consulta de Martín. Escríbame más abajo, por favor. Ok, sí. Porque no entendí. Espérate que no sé dónde ando, acá estoy. Acá dice, Jessica, también es de la diplomatura. ¿Se puede saber cuál de las 23 puñaladas fue la que causó la muerte? ¿Cómo para saber, necesito todas ellas para matarlo o asesinarlo? ¿Estaba en un ataque de ira o en un estado psicológico? Bueno, sobre el tema de la necropsia psicológica, eso no lo podría decir, pero sí estuve leyendo el tema de la historia, ¿sí? Para que no me acuerdo el nombre, de Herófilo y Julio César. Supuestamente, vamos, lo voy a poner entre comillas porque me interesa el tema y quiero investigar sobre eso más, supuestamente la 7ª puñalada fue en la aorta, ¿sí? Cercana al corazón, y esa fue una de las que le produjo, una hemorragia interna, ¿sí? Casi reveladora, y por el estómago salió toda esa sangre y murió desangrado. Después tuvo las otras puñaladas ya después de muerto. O sea, que después de muerto, él... Bien. Sí, él le siguieron dando puñaladas. Tremendo, qué sádico. Laura, yo vi que toman temperatura del hígado, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. Se toma a veces cuando, por ejemplo, tenemos murió por infección, ¿sí? Entonces a veces el vaso y el hígado suelen guardar esos restos de infección y tienen una temperatura o un poco más baja o un poco más elevada de lo normal y le introducen, no lo he hecho yo, pero sí se sabe que sí, es cierto que se puede tomar la temperatura del hígado. Bien, otra vez investigación criminal, el NIC. ¿Qué característica presentan los órganos cuando el occiso sufrió o tuvo una muerte violenta? Bueno, tiene todo esquimosis, se les llaman, como moretones. Moretones muy, muy pequeñitos. Se les llaman esquimosis, ¿sí? No son moretones, son esquimosis muy pequeños y a veces se manifiestan mucho en lo que es el hígado. Claro, son todas manchitas violetas, moradas. Exactamente, como puntitos, como lunarcitos pequeños. Exacto, sí, son muy pequeños. Sí, sí, sí. Pero ustedes que están continuamente con eso, obviamente se dan cuenta. Ana Bustos, del humor vitrio, ¿qué información se obtiene? Uf. ¿Me escuchaste? Ahí está. No, porque se cortó. Ah, no sé qué si es bueno. mi internet. Puede ser, pues todo puede ser. Ana Bustos, del humor vitrio, ¿qué información se obtiene? Ay, no entendí el término. Yo de los términos, ay Dios, eso me pone nerviosa. El humor vitrio se toma de la pupila, de los ojos del occiso, de la occisa. Y de ahí se puede saber. Bueno, buena data.
¿Qué si Eso es tuvo bueno. consumió, si dejó de consumir? A eso se refería. Josefina Gallo. Ah, bueno, nunca lo hice eso. Es muy bueno saber, no lo tuve todavía. Yo después le voy a enviar un vídeo al grupo para que lo tengan. Sí, está bueno. Josefina, ¿cuándo hay que, ¿cuándo hay que analizarlo como en el caso de lo que es sobredosis? Vos lo dijiste, bueno. ¿Cuándo? Dice, la oración está lenta. ¿Cuándo hay que analizarlo como en el caso de la sobredosis? Y eso depende si fue porque ella misma se drogó, por decirlo así. Y esta abscisa, por ejemplo, cuando cayó, ¿sí? Porque Josefina te pregunta anteriormente, cuando seccionan una parte de un riñón, como por ejemplo, ¿es un corte en láminas o se transporta literalmente una parte del órgano? Eso no se entendió. No, cortamos un trocito a lo criollo, ¿sí? Es un pedazo. Bien. No sé cómo explicarlo. Como si fuera, a ver, claro, lo que pasa es que es difícil explicarlo en vivo y en directo. Sí. Es como laminado, claro. Es como una porción muy fina. Es una porción. No es una lámina, sino que es una porción. ¿Sí? Y se introduce, exacto, eso es como, si iba a decir como un pedacito de carne. Exactamente. Se saca fotografía forense, se coloca junto con el número de expediente en la mesa de Morgagni. Una cosa así. Exacto. Para que todo. Perfecto. Bueno, todo. A ver, todo. Aparte, creo que la fotografía se hace en todos los órganos, ¿sí? En todos los órganos se hace, por más que estén bien, se hace igual la fotografía. Sí, la fotografía porque es para ayudar al acuo a poder discernir qué pasó en esa muerte. Florencia Iñiguez, ¿saben por qué no vamos al Zoom, la plataforma de Zoom? Primero porque a veces se abre el micrófono, otras me piden la dirección general de ICDP que quede grabado en el canal para que cualquier persona pueda acceder a esta grabación. Y si yo tengo Zoom, les doy el Zoom, además de que verse, abrir el grupo no, el micrófono y poner nerviosa a los disertantes, no me queda grabado, solamente a algunas personas como las que me piden en la grabación. Por eso no damos el enlace de Zoom. A ver, me parece que es la última, voy a bajar después. Y Rizola, Mamucha, que los NIC de estudio tienen que ser con nombre y apellido. Mamucha dice, ¿cómo calculan la data de la muerte? Bueno, ese es por la temperatura del cuerpo primeramente, y es como yo decía al principio, ¿no? Basarnos en el rigor mortis, ¿no? Si el cuerpo está rígido, ¿sí? Está dentro de las 6 horas. Entonces, si esas 6 horas sigue rígido es porque murió en ese tiempo. Ahora, el problema viene después de las 6 horas, que es ahí donde lleva un estudio un poquito más elevado, un poquito más largo, y todo depende de la coagulación también en sangre, ¿sí? O sea, la coagulación de sangre, los líquidos, el tiempo del corazón, si está rígido, si está muy poroso, por ejemplo, esponjoso, como le diría yo, como una esponja de lavar los platos, viste que tiene todos esos cositos así, como pocitos, bueno, igual, ¿no? Eso. O sea, todo depende de eso. Una esponja marina, así es el cuerpo. Y por último, Pamela Agüero, perdón. Claro, diría ¿Cómo, Daniela? ¿Se corta? Que no se corte. Bueno,
La última pregunta que estoy leyendo. Por favor. Pamela Agüero. Sí. Si un cuerpo llega a la morgue judicial por muerte en lo que es la vía pública, dudosa, ¿cómo se procede? Es decir, ¿cómo se analiza para saber la causa de esa muerte? Bueno, primeramente llega al nosocomio, ¿sí? O sea, de la vía pública llega al nosocomio y lleva o sea, el médico que lo atiende en ese momento nos da el informe de la causa, ¿sí? O sea, de una posible causa, ¿está? Y nosotros verificamos si esa posible causa es verídica o tenía alguna otra cosa más, por ejemplo. No, directamente si es un occiso que falleció en la vía pública, no llega a nuestras manos directamente, sino que pasa primero por lo que es la guardia del hospital, del nosocomio en ese momento. Ellos son los que analizan, lo testean, ¿sí? Y después lo derivan a lo que es la morgue, en el caso también de que los familiares pidan, ¿sí?, una necropsia, ¿tá? Porque también si tiene patología, por ejemplo, de sufrir infecciones y nunca tomó medicamento, o era de sufrir del corazón, ¿sí? Y la familia dice que él sufría de eso, claramente no se practica una necropsia. Ahora, si es dudosa, sí se practica una necropsia, pero luego que el médico lo vio. O sea, primero lo tiene que ver un médico. Bien. Investigación criminal es tu compañero, Fabricio Molini, no sabía quién era. ¡Ay, Fabricio! Fabricio, genio. ¿Cómo se debe realizar un corte craneal para la verificación de los órganos? Oh, bueno, eso se lo muestro así. Bueno, primero se hace una incisión, digamos, de oreja a oreja, se le dice, ¿no? Se hace donde empieza la oreja, de ahí hasta acá, digamos, se hace todo un arco, se separa el cuero cabelludo del cráneo, hacia adelante y hacia abajo, y luego se hace con la moladora, se hace el corte en el cráneo, digamos, como un casquito. Se saca y luego se saca, digamos, el cerebro, en el caso de que se necesite sacar el cerebro. Si no, se inspecciona por fuera. Es medio difícil, esa es la parte más cruda. Más fea para mí. Más cruda. Porque se me complica con la moladora. Más dura, sí. Tal cual. Sí. Es bastante, por lo menos a mí, no me impacta, pero es la que menos me gusta. Porque hay que correr el cuero cabelludo, hay que hacer la incisión, Sí, es la que menos me gusta hacer, mejor dicho, porque también está el tema de si lo quieren velar, ¿no? Y es como que lo tenemos que coser, digamos, de una manera rápida, no muy estético, porque es claro, después en la sala velatoria se encargará de hacer tanatopraxia, digamos, y dejarlo hermoso como tenga que dejarlo, pero esa es la parte más cruda, digamos, ¿no? Nosotros lo hacemos así a lo crudo, como venga, porque debemos retirar el cuerpo enseguida, ¿no? Como decía anteriormente, el tema de la presión, y a veces como que queda como medio feo, pobre, pero a mí se me pone la piel de gallina, ya con solo hacer la parte del cráneo es duro, es muy duro esa parte. Gracias, bien. Fabricio. Bueno, te preguntas más, te he leído todo. ¿Tenés algo para contarle a los asistentes que te están escuchando? Sí, tengo algo que contarte y esto tengo que agradecerte a vos, Finita. Porque el 14 de noviembre, sí, obvio, el 14 de noviembre se abre el diplomado de evisceración, ¿sí?, junto al instituto. La verdad que para mí es así como muy fuerte. Hoy creo que salí de mi zona de confort porque esto es la primera vez en mi vida que lo doy desde que estoy estudiando. No, fue durísimo, Finita, y lo digo así en confianza con todos las personas que están ahí del otro lado. Pero si yo lo tengo que mostrar en práctica, te lo hago con los ojos cerrados, es así.
Pero sí, no, literal, el tema de la teoría para mí es como, chino básico. Pero bueno, también está esta posibilidad de darle a todas las personas que quieran y que saquen ese conocimiento morboso que dicen a veces, no, ay no, vos haces autopsias, mal hablado, ¿no? Vos haces esto, ay no, qué feo, no. Fíjate que tiene un lado lindo, ¿no? El poder llevar la verdad. Que yo lo veo de la familia, los amigos nos dicen eso, ¿no? No, es muy fuerte el lado de la familia. Y así que el 14 de noviembre a las 17 horas, ¿no, Finita? A confirmar, pero creo que sí a las 17. Pregunta de Wilson, ¿va a haber prácticas? ¿Va a haber posibilidad de alguna práctica? Va a haber posibilidades con mi médico, que es el que me banca en todas las necropsias, es el que me enseña, que es un genio, Lucas Arias, de acá de San Pedro, es un neurocirujano, es un médico, pero con todas las letras, que a mí me está ayudando muchísimo. Y él posiblemente me dé una posibilidad de hacerlo en Zárate. Esto está confirmado. Provincia de Buenos Aires, porque bueno, acá en San Pedro sinceramente no tenemos tantos oxisos por hacer, gracias a Dios, es una ciudad dentro de todo más calma. Venía a Córdoba, bueno. Bueno, yendo, sí, olvídate, pero bueno, qué sé yo, pero sí hay una posibilidad de cuando se termine el diplomado, hay una posibilidad de viajar allá y poder tener una práctica, sí. Así que 14 de noviembre. Así que 14 de noviembre ya vamos a enviar toda la data, estamos armándola. Gracias, Daniela, por esto. Recuerden que es totalmente gratuita, no hay certificación, pero era un trabajo que teníamos que hacerlo. Y hay muchos alumnos que te van a ver después porque están trabajando en este horario, por eso lo grabamos. Sí, gracias. Sí, gracias a todos los que me escucharon también y los que me vieron, y gracias a usted, Finita. Muchas gracias. Chao. Cerramos la sesión. Hasta luego. Hasta luego. Espérate, poneme de anfitrión. Ay, ¿cómo se pone, Finita? Anda donde están participantes y cliquea sobre el mío. ¿Llegaste? Ay, no te bajes, espérate. Bueno, queda grabado. No. Queda grabado. Listo, queda grabado. Está el grupo abierto. Me gustaría, provincia de Buenos Aires, Karen, me gustaría que evalúen, no por evaluar, por decir, el diplomado se va a dar, pero quiero que evalúen a la profesional. Es una alumna que no te hagas problema. Es una alumna de la diplomatura de criminalística, pero es una técnica en evisceración. Chao, cerrá la